Para ayudarnos a pensar un poquito esto de los ciclos del capitalismo, estamos en comunicación con Emiliano López. Él es economista y doctor en ciencias sociales. Emiliano, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido al lado de acá, Emiliano. Bueno, muchas gracias por el llamado. No, a vos Bien. por estar acompañándonos en esta mañana de la colectiva. Bueno, un poco para preguntarte, para arrancar con algo sencillito. Digamos, el capitalismo, con sus ciclos de bienestar, crisis, ¿funciona como una rueda? Sí, bueno, estaba escuchando el programa de más temprano y o sea, desde que arrancaron y un poco decía cómo poder dar cuenta del proceso, si se quiere, de los procesos económicos a partir de esta idea de la rueda, ¿no? Uh-huh. Y en buena medida sí, funciona como una rueda, uno podría graficarlo así, ¿no? Uh-huh. Los ciclos de crecimiento del capitalismo, pero a su vez tiene como dos cuestiones que lo hacen diferente a la rueda, ¿no? Justamente. La primera de ellas es que tiende al crecimiento, es decir, sería más una espiral que una rueda, ¿no? Uh-huh. En algún punto. Sí. A su vez, o sea, este es uno de los planos. El otro plano es que necesariamente, por condiciones intrínsecas, que ahora las vamos a contar un poco, ese espiral ascendente o creciente está sujeto a crisis periódicas. Uh-huh. Entonces, en alguna medida se rompe ese círculo, ¿no? Que sería ese círculo de crecimiento constante. Uh-huh. Entonces, como estas dos características que lo diferencian de la rueda, digamos, pero sí se puede pensar como un círculo, ¿no? Un ciclo creciente que a su vez está sujeto a ciertas contradicciones que lo llevan a crisis periódicas. Cuando decís creciente, me imagino que apelás a la idea de acumulación. Exactamente. Si uno piensa sobre todo en los trabajos de Marx, pero no solo, ¿no? También en los trabajos de otros de economistas clásicos, allá por el siglo XIX sobre todo, principalmente se veía cómo describir las lógicas de producción capitalista nacientes en ese momento, si se quiere, del capitalismo industrial naciente, a partir de la idea de acumulación, ¿no? Cómo hacen los sistemas económicos para, si se quiere, trascender esos ciclos que también se veían como ciclos de la Edad Media, donde en realidad el ajuste siempre o sea, en general el ajuste sobre el ciclo económico se producía en términos de una pobreza extrema, reducción de la población por hambre, uh-huh, miseria y demás, ¿no? Sí, Cómo sí, entonces claro. el capitalismo lograba sortear esas lógicas, digamos, de ciclos de miseria, es uno de los nudos centrales que empiezan a estudiar los economistas clásicos y a pensar cómo se dan los procesos de acumulación, de crecimiento en el tiempo de la producción, de crecimiento en el tiempo de la tecnología, de la maquinaria y en cierta medida de la calidad de vida del conjunto de la población. ¿Y es ahí donde entra la idea de ciclos, digamos, llamados de bienestar? Sí, en buena medida, yo creo ahí que es el aporte más importante al pensamiento de la economía política sobre los ciclos, sobre las crisis, sobre estas interpretaciones, lo hace Marx, sin duda, en el siglo XIX, ¿no? En alguna medida, la explicación de Marx sobre el ciclo del capital en general es que a partir de una inversión inicial en dinero es posible ver cómo se desarrolla una cierta tendencia al crecimiento de la producción, es decir, hay más bienes y servicios que se van produciendo. Uh-huh. Ese crecimiento de bienes y servicios conduce a que en cierta medida se contraten más trabajadores, esa contratación de trabajadores mejora, por supuesto, el ingreso de estos trabajadores, uh-huh, y la mejora en el ingreso de trabajadores mejora sus capacidades de consumo. En términos generales, esa sería la fase ascendente de este ciclo, ¿no? Claro. El momento en el cual se da una cierta mejora en el bienestar, justamente, que Marx lo piensa sobre todo en un capitalismo desarrollado, avanzado, ¿no? En un inicio, todo este proceso se da en términos mucho más duros, digamos, y con mucho menos signos de bienestar en relación a la apropiación de ingresos, a la disputa por el ingreso y demás. Uh-huh, uh-huh. Pero sí crecientemente, de acuerdo a esta visión, en los ciclos expansivos, en el auge, digamos, en la fase expansiva del ciclo, los trabajadores tienden a tener una mejor condición, de la mano justamente de una apropiación de riqueza mayor por los capitalistas o los empresarios, ¿no? Uh-huh. Por parte de los empresarios.
Cuando pensamos, digamos, en esta idea, uno pareciera, cuando te venía escuchando, le recordamos a los oyentes que estamos conversando con Emiliano López, un poco me pensaba en esta idea de parece algo inevitable. Digo, el capitalismo así es como que siempre puede tender a renovarse, ¿no? Hay etapas crecientes y etapas de baja en esta espiral que un poco pensás, pero como que fuera algo del orden de lo inevitable, ¿no? Como que siempre se va a recrear de una manera o de otra, evitando de esa manera puede solucionar hambrunas, puede solucionar muertes, etcétera, ¿no? Sí, así o ¿Es sea, así? hasta ese punto, digamos, pareciera así, ¿no? Claro. Esa parte del auge constante, o de esta idea de espiral que yo planteaba al principio, parece eso, una espiral creciente que no tiene techo, digamos, y puede replicarse. Ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una es las teorías de las crisis, justamente, ¿no? Hay una discusión muy importante y que creo que es relevante para explicar los límites de ese crecimiento constante, que son: todo ciclo está, justamente como es un ciclo, todo auge tiene su recesión asociada. Y la profundidad de esa recesión depende, por supuesto, de factores históricos, pero hay posibilidades de identificar los problemas intrínsecos, digamos, del capitalismo. Más allá de este crecimiento constante, lo interesante del análisis de la economía política es que son precisamente esas condiciones que le permiten crecer las que generan las contradicciones y las recesiones, y por tanto las crisis de esa lógica de acumulación capitalista. Entonces ahí en buena medida hay, para marcar algunas, ¿no? Pero una primera cuestión que tiene que ver con una contradicción en la acumulación en términos de distribución de ingresos, ¿no? Este ciclo que yo planteaba como, bueno, lo favorable de un ciclo bienestarista, podríamos decir, Sí. ¿no? Un ciclo de crecimiento con cierta distribución progresiva de ingresos, tiene las limitaciones propias de que quienes conducen el proceso productivo, que son los empresarios, en un momento ven en riesgo su ganancia cuando los salarios aumentan. Esto es una primer cuestión, un primer punto que plantean muchos economistas en relación al ciclo económico, ¿no? ¿Cuándo un ciclo económico se revierte? Cuando la ganancia se ve en cuestión. Claro. ¿Cuándo la ganancia se ve en cuestión? Bueno, muchas veces puede darse que la disputa que los trabajadores plantean sobre la apropiación de ingresos limite la ganancia de los empresarios. En ese punto, entonces, esa acumulación virtuosa de todos ganan, digamos, se pone en cuestión y necesariamente hay un proceso de crisis. No necesariamente una crisis profunda, depende de cada contexto histórico y demás, ¿no? Y pensando en contextos históricos, digo, actualmente en el país, ¿pensás que hay un fin de ciclo en términos económicos o no? ¿O cómo, digamos, haces una lectura respecto de la situación económica actual? Sí, yo creo que en el país hay dos cuestiones, ¿no? Una es esta que planteaba sobre los salarios, que ahora la paso a explicar mínimamente más acotada a la Argentina. Claro. Y otra cuestión que quizás es un desarrollo sobre también los ciclos en los países periféricos, dependientes o en América Latina, que tiene que ver, ahí escuchaba un poco la introducción, ¿no? a esta discusión, donde se planteaban algunas cosas como la restricción externa, las devaluaciones sucesivas. Hay una parte que tiene que ver con la dependencia de los países de América Latina a los países centrales o hacia los países centrales, que es el mercado externo, ¿no? La importancia para explicar los ciclos económicos de la restricción externa, le dicen muchos autores. Sí. Yo creo que esos dos factores jugaron fuertemente en este periodo, sobre todo después del 2002, y fueron operando de manera creciente en Argentina sobre una estructura productiva y una estructura de distribución de ingresos limitada, digamos. Una estructura de distribución de ingresos, una estructura productiva en general, que estuvo más o menos siguiendo los patrones previos al 2002. Ajá, ¿cómo es eso? En general lo que nosotros analizamos, digo nosotros porque en realidad somos parte de un grupo de trabajo, ¿no? que pensamos la economía argentina actual, lo que analizamos es que los cambios, la reestructuración que provocó el neoliberalismo en Argentina, que generó por un lado concentración muy fuerte de la producción en pocas empresas, en cada rama de producción, ¿no? Esto es evidente en un montón de textos, de artículos periodísticos, sí, claro. Es una discusión muy actual.
Otro punto es que se reorientó mucho la producción hacia ciertas actividades, principalmente extractivas, rentistas y sobre todo del agronegocio. Y otro punto es que se generó un bloque bastante importante, o un conjunto bastante importante de trabajadores que tienen condiciones precarias de empleo. Estructural, ¿no? Porque después de 10 años casi de crecimiento del empleo, ese núcleo duro de trabajadores en condiciones precarias no ha podido modificarse. Y esto tiene que ver con esas condiciones de reestructuración del capitalismo en los 90, ¿no? El capitalismo argentino en los 90. Esas condiciones son heredadas a posteriori de la devaluación del peso en el 2002 y han permanecido casi inalteradas. Intactas. Entonces, sobre esa estructura, digamos, operan ciertos cambios, en algunos casos progresivos sobre la distribución del ingreso, y ciertos cambios en términos de quiénes ganan entre las clases dominantes, Claro. que modificaron el ciclo justamente, pero no si se quiere la cuestión más estructural o tendencial. Claro, pobres va a haber siempre, es igual, Emiliano, o no. Dentro de esta lógica de acumulación del capital, como decíamos, sí. Claro. Ese es el problema. Y en alguna medida lo que se ve, digamos, hoy, creo que sí es un fin de ciclo, en cierta medida, al menos del proyecto político-económico encarnado por el kirchnerismo en estos años. Lo que marca es un poco ciertas cuestiones coyunturales, ¿no? Una caída fuerte en el superávit comercial, un déficit fiscal que durante muchos años fue superávit, ¿no? Esta idea de los superávit gemelos se fumó. Hay la evaluación del peso en enero marca ciertas limitaciones sobre cómo eran competitivos o no ciertos sectores de la economía, el incremento de las tasas de interés, una serie de cuestiones, la renegociación de deuda y el acuerdo con el Club de París, como esa necesidad de que vengan inversiones, ¿no? Para reactivar la economía, son nudos que marcan en la coyuntura las limitaciones estructurales que ya existían, que justamente como durante un ciclo expansivo y de crecimiento no se han modificado esas lógicas estructurales, todo el tiempo van operando, ¿no? Y en ese sentido, Emiliano, ¿pensás que, digamos, la situación de la industria automotriz es síntoma de salud del sistema capitalista? ¿Es esta idea de progreso, es, digamos, una de sus características principales? Mira, ahí hay una cuestión, ¿no? que es interesante para pensarla, que muchas veces las crisis hay como dos formas de traslado de los problemas en el capital, ¿no? Como estas relaciones sociales dominantes. El traslado de las crisis se da, o bien se trasladan en el tiempo, es decir, se intenta postergar en el tiempo, o bien se intentan descentralizar geográficamente. Alguna de esas dos formas de solución siempre buscan el capital para resolver sus problemas. Que sus problemas siempre tienen que ver con rentabilidad. Sí, claro, claro. Si no se gana